En las ventas está la solución para todo lo que uno quiere hacer en la vida, porque yo puedo ser empresario, yo puedo tener ideas de negocio, pero si yo no tengo lo más importante que es el flujo de caja, pues no tengo nada. Has fundado la compañía internacional más grande de toda Latinoamérica. ¿Cómo tú empezaste en todo esto? ¿Quién es Pedro? ¿A qué te dedicas? Global Exchange International nace de una idea de cómo poder ayudar a los jóvenes latinoamericanos a que puedan hacer sus sueños realidad, de llevarlos inicialmente a Alemania, vivir el intercambio y además poder estar haciendo una carrera universitaria. Entonces, hoy en día, ¿cuántos estudiantes ustedes ayudan actualmente en el día de hoy al año? Yo creo que hemos pasado como por 75,000. Yo tengo un dicho mío que si cabe en tu mente, cabe en tus bolsillos. Lo más complicado para nosotros es creer que sí lo podemos hacer porque vemos todo muy lejos. Cuando usted está dirigiendo la venta, usted dirige a su cliente a un posible sí. Pero si usted es el que se sienta a escuchar todo lo que el cliente le va a preguntar, pues el cliente lo va a dirigir a un no. A la gente no le gusta que le vendan nada, la gente compra solo. Has fundado la compañía internacional más grande de toda Latinoamérica. ¿Cómo tú empezaste en todo esto? Y a las personas que tal vez no te conocen hoy en día, ¿quién es Pedro? ¿A qué te dedicas? Hola Josué, bueno, muchas gracias por estar acá, muchas gracias a todos los que nos están viendo por hacer parte de esta entrevista. Realmente Pedro Bustos siempre ha sido un visionario, he sido un soñador, he sido una persona que he tenido las metas claras y sé hacia dónde llegar. Cuando uno tiene la meta necesariamente llega, cuando las metas están totalmente claras, uno llega. Lo más complicado es hacerle entender a su cabeza que las metas están claras y que lo van a llevar allí. Global Exchange International nace de una idea y de una idea de cómo poder ayudar a los jóvenes latinoamericanos a que puedan hacer sus sueños realidad, sus sueños de poder estudiar en otros países, de llevarlos inicialmente a Alemania, a que pudieran vivir el intercambio y además poder estar haciendo una carrera universitaria. El gobierno alemán ayuda muchísimo a los jóvenes estudiantes y ahí comienza la idea y empezamos a darnos cuenta que podíamos ser ese puente y empieza ahí a desarrollarse lo que hoy es Global Exchange Internacional. Arrancó desde ahí y bueno, ahora estamos en 19 países. Wow. Y la empresa pues cada día creciendo muchísimo más. Qué bien. Mira, un detalle curioso. Ahora que mencionas Alemania, mi prima, con la cual crecí la vida entera, vive en Alemania hoy en día. Y es gracias a estudiar con un programa como este y vive allá. No sé qué compañía utiliza, tal vez fue Global Exchange International. De pronto. Sí. Y entonces ella vive allá, ahora mismo consiguió trabajo, le va muy bien, vive en Alemania y fue gracias a eso principalmente. Entonces, pregunta, ¿cómo tú descubriste todo eso? Porque obviamente, es decir, no sé yo, pero yo no me voy a poner en Google cómo ir a Alemania es puntualmente. Así, ¿cómo tú descubriste que esto era un modelo de negocio exitoso? Realmente todo comienza. Mi profesión es administrador de empresas, pero siempre he sido vendedor. O sea, de algo que yo me enorgullezco es que las ventas siempre han estado en mí. Y a pesar de que siempre quise ser el presidente de una compañía, pues arranqué por lo básico que era aprendiendo a vender. Entonces, cuando aprendí a vender, resulté en una compañía que tenía como un modelo de negocio similar. Y en ese modelo de negocio similar empezaron a aparecer oportunidades para mí. Entonces, me llamaron de Alemania por mis buenos resultados. Me llamaron de Alemania si yo quería representarlos en Colombia. Y dije, bueno, pues yo apenas estoy arrancando, tenía en ese momento como 25 años, estoy comenzando, no tengo capital de inversión, pero pues si ustedes ven en mí que puedo sacarlo adelante, yo lo represento, me apoyan económicamente, yo les voy pagando y organizamos esto. Y así fue, por los resultados comenzó todo, empezaron a apoyarme y empezamos a tener resultados desde el día uno. Wow. Entonces, claro, ahí empieza pues todo esto que hoy es Global Exchange. Vale. Entonces, hoy en día, ¿cuántos estudiantes, cuántas personas ustedes ayudan actualmente en el día de hoy al año? En este momento tenemos como 4,500 en proceso, que Wow. están en proceso, Sí, ahora. pero a lo largo del Wow. camino yo creo que hemos pasado como por 75,000. 75,000 aplicaciones y procesos. Sí. Increíble. ¿Cuándo fue esa primera venta que tú hiciste? ¿Te recuerdas de ella? Sí, claro, la ¿Cómo primera fue? venta fue buenísima. La primera venta que yo hice fui donde los papás de la familia, bueno, les voy a contar la historia, que la historia, cuando a mí me dicen que sí puedo comenzar, que puedo representarlos, Ujú. pues lo primero que yo tenía que hacer era conseguir una oficina para tener un espacio físico donde trabajar. Y me fui a conseguir una oficina que compartía con un abogado.
Entonces el abogado me dijo, no, Pedro, si usted quiere, siéntese acá, coja un computador y póngase a trabajar. Como las oficinas no eran tan bonitas y Mm, obviamente la imagen es tan importante, entonces en la imagen pues obviamente se daba la credibilidad del negocio, bueno, todo esto. Entonces yo dije, bueno, ¿yo cómo hago para convertir esto que en ese momento es una debilidad en una fortaleza? mm, Entonces dije, no, fácil. Lo que voy a hacer es que en lugar de invitar a la gente a mi oficina, voy a ir hasta su casa a hacer una visita domiciliaria, porque yo soy la persona que estoy seleccionando para que usted viaje. claro. Entonces empecé a hacer esa visita domiciliaria, me recibieron en la casa los papás con la hija y me fui a hablar, me llevé mis contratos, me llevé todo el tema, la plata para el taxi, porque obviamente no había carro. Entonces me fui, llegué a la casa de ellos y empecé a hablarles del tema, empecé a hacerles la entrevista. Siempre he sido un vendedor consultivo, Mm, entonces empecé a hacer las entrevistas, los entrevisté cuando la primera venta costó $2.500 y salgo yo de la casa, el señor sacó la plata, me la entregó y yo decía, o sea, me la entregó, no me conoce, no sabe quién soy, no ha ido a mi oficina, solamente se sentó conmigo, logré que me creyera, o ujú. sea, yo soy un maestro para esto, dije yo, y por ahí empecé. Entonces eso que en un momento era una debilidad, lo convertí en una oportunidad y Mm, empecé a darme cuenta que eso funcionaba así. Y claro. así, claro, yo cuando salí de esa casa, con los $2.500 en el bolsillo a coger un taxi, yo decía, o sea, esto es, si así es el desayuno, pues ¿cómo va a ser el almuerzo? Claro. Entonces, cuando dices venta consultorial, ¿cómo fue? Consultiva. Consultiva. ¿Qué es eso? ¿Qué es una venta consultiva? Las ventas consultivas es un modelo de ventas que la gente que trabaja en ventas conoce, y es donde usted debe estar atento escuchando a su cliente y Mm, hacerle preguntas. Quien pregunta dirige. Entonces, cuando usted les hace las preguntas, cuando usted está dirigiendo la venta, usted dirige a su cliente a un posible sí. Pero si usted es el que se sienta a escuchar todo lo que el cliente le va a preguntar y usted no escucha activamente, pues el cliente lo va a dirigir a un no. A la gente claro. no le gusta que le vendan nada, la gente compra sola. Ujú. Entonces, si usted es consultivo y empieza a trabajar de esa manera, con toda seguridad las ventas se le van a dar. Y Claro. así empezó a funcionar esto. Sí, y algo también interesante en ese caso, ambos que estamos en ventas, digamos, en rubros diferentes, totalmente de acuerdo con eso. Y otra cosa es, uno tiene que vender como un doctor. Es decir, si uno va donde un doctor le dice, mira, doctor, me duele la rodilla, y le dice, mira, tenemos eso para la gripe. Dice, señor, pero si yo le dije que me duele la rodilla. Entonces, muchos vendedores hacen exactamente eso, que intentan venderle un producto a una persona que no lo necesita o que no escuchan qué necesita. Entonces, ¿cómo tú hiciste esa parte? ¿Tenías guión, libreto, proceso? ¿Fue simplemente algo nato o natural que te salió? Yo mi vida de vendedor comenzó siendo locutor en una emisora de radio, Mm, cuando tenía como 17 años. Entonces vi que tenía capacidad de expresión y que podía hablar y que podía entablar conversaciones interesantes con personas. Eh, y alguien me dijo, venga, pero ¿por qué más bien no se pone a vender? Que yo creo que a usted le va muy bien, y en lugar de estar en la radio. La mm, radio es algo que uno hace por pasión, pero es que económicamente claro. no es algo muy rentable, o en ese momento no era muy rentable. Entonces yo dije, bueno, me voy a dar la oportunidad y comencé vendiendo celulares. Mm, Pero imagínese, después de estar usted en una cabina de radio, a salir con una maleta a vender celulares, yo decía, no, pues si esto es lo más lindo que hay en el mundo, imagínese qué es lo peor, porque salir a caminar calles, a buscar clientes, eso no es fácil. claro. Pero empecé a trabajar así, empecé a hacer como la carrera de vendedor y empecé a darme cuenta que en las ventas está la solución para todo lo que uno quiere hacer en la vida. Mm, Porque yo puedo ser empresario, yo puedo tener ideas de negocio, pero si yo no tengo lo más importante, que es el flujo de caja y el flujo económico en la compañía, pues mm, no tengo nada. claro. Entonces ahí empecé a darme cuenta que en las ventas estaba todo. Y empecé a entrenarme, a escuchar mentores. Aquí había una persona muy famosa que se llama el señor Jorge Duque Linares. Era un señor que tenía un programa en televisión abierta que se llamaba Actitud Positiva. Mm, Entonces yo escúchelo y todos los días me levantaba, escuchaba la misma historia todos los días, muchas veces, hasta que empecé a entenderla. Él hablaba de ventas consultivas y hablaba de todo eso y se volvió como mi mentor, mi maestro. Hoy en día el señor trabaja conmigo, después de wow. muchos años trabaja conmigo, es el director de capacitación de mi compañía
Y obviamente pues para mí es un privilegio haber tenido ese mentor y que después ese mentor trabaje conmigo. Claro. Eso es una maravilla. Y ahí empecé a entender el tema de las ventas consultivas. Y ahí empezó pues todo esto, porque las ventas consultivas no solo sirven para vender programas de intercambio, sino sirven para vender casas, carros, para conseguir a la esposa de su vida, Sí. para todo. Es que para mí todos son ventas. Entonces, Ujú. yo creo que cuando me casé hice la mejor venta hace 20 años y fue totalmente consultiva. Eso me gusta. Tengo que mostrarte, igual, mi mujer, estamos comprometidos, nos vamos a casar dentro de poco. Hace 4 años la conocí. Y me dice, después, porque me escuchó vendiendo, y me dice, tú me hiciste eso. Tú usaste ese guión conmigo. Y yo, claro, eso fue el cierre. Claro. Entonces, totalmente, todo en la vida es ventas y si tú sabes vender, nunca vas a pasar hambre. Eso es un dicho famoso. Y interesante que menciona a ese señor, ¿cómo se llamaba? El de actitud Jorge positiva. Duque Linares. Jorge Duque. Me han comentado algunas personas, el podcast se llama Actitud Millonaria. Entonces dicen, los mensajes y la ideología que tú transmites se parece a la actitud positiva. Es un honor el que puedas estar aquí sentado y que lo mencione, de verdad que sí. Entonces, me parece muy interesante esa parte. Mire, el tema de las ventas y la gente que nos está viendo debería entender. Si ustedes ven los podcasts de los grandes empresarios, me incluyo, todos decimos lo mismo, porque la receta ya está inventada. O sea, todos dicen, mire, sueñe, trabaje, sea disciplinado, pero si a usted le están diciendo que el arroz, un buen arroz se hace, que con 2 tazas de agua y una de arroz, ¿por qué no lo hace? Y eso es lo que le pasa a la mayoría de personas que uno dice, venga, son exitosos, y ellos qué hicieron, y todos contamos como la misma historia. Y la gente que no, pues cuenta también la misma historia. Entonces, si usted ya sabe cómo es y todos decimos lo mismo, ¿por qué no toma acción y lo hace? Y ahí es donde se marca para mí la diferencia. La gente que se la pasa soñando y no acciona, y la gente que toma acción y sigue soñando. Claro. Ahí está la diferencia de todo. Entonces, creo que por ahí empieza toda la actitud millonaria y todo esto que estamos hablando. Me gusta. Bueno, Pedro, mira, obviamente aquí lo vamos a mostrar G-Wagon muy linda, establo, caballos. A propósito, entrevisté hace poco a una persona que le encantan los caballos y dice que los mejores caballos son los colombianos. Lo voy a poner en contacto, se llama José Espinal, es un dominicano bien exitoso. Obviamente, hoy en día, el éxito, tienes un éxito rotundo, evidente. ¿Cómo empezaste tú a crecer el Global Exchange al principio? De Alemania te dicen, hey, eso puede ser, cierras esa primera venta de 2.500, supongo que los paradigmas tuyos en tu mente se rompen, porque haces más dinero en una venta que probablemente lo que trabajabas todo un mes como locutor en una radio. Total. Entonces, ¿qué pasa después? ¿Cómo empiezas a crecer? Porque pasar de una venta a pasar a 75,000, que es lo que hay hoy en día, obviamente es una brecha muy grande. ¿Qué pasó? Realmente, lo primero que uno tiene que hacer es, yo tengo un dicho mío que es que si cabe en tu mente, cabe en tus bolsillos. Entonces, lo más complicado para nosotros es creer que sí lo podemos hacer porque vemos todo muy lejos. Yo recuerdo que en algún momento de mi vida fue a rodearme de gente de éxito. Lamentablemente tuve que como que salir de los amigos que de pronto son amigos chéveres, son amigos leales, pero son amigos que en el mundo del éxito no le suman a uno, sino uno tiene que empezar a rodearse de gente que realmente lo inspire. Y eso fue lo que empezó a pasar en mí. Entonces empecé a escuchar, a escuchar en ese momento DVDs, porque no eran podcasts, pero era casi lo mismo. Eran DVDs de personas que han logrado cosas y empezaba a escuchar el modelo de cómo lo hacían. Y todos coinciden con lo mismo, y coinciden con lo mismo hace 30 años atrás, y hoy seguimos escuchando lo mismo. Entonces ahí es donde yo empiezo a ver que hay una oportunidad. Y bueno, yo logré crear una compañía y yo no había salido del país. O sea, imagínense el nivel. Cuando yo empiezo a hablar con Alemania, pues yo no hablo alemán. Entonces ya tenía una dificultad. Y la dificultad era, bueno, ¿yo cómo hago con ellos? Ellos me enviaban en ese momento, creo que eran, no, fax. Entonces Fax. nos enviaban por fax los textos, yo miraba y me ponía a traducir con un diccionario cómo era el tema. Wow. Conseguí una traductora para poder hacer esa negociación Sí. y comenzar por ahí. Cuando viajé y salí del país por primera vez y llegué a hablar con los alemanes con una traductora, me di cuenta que abrir oficinas internacionales es como abrir oficinas nacionales.
realmente la diferencia no es ninguna. O sea, yo tengo oficinas en Colombia, tengo en Medellín, en Cali, y empecé así en Barranquilla, en Bogotá, 2 sedes, pero cuando salí me di cuenta que hacer lo mismo en el exterior era igual de sencillo. Pues ya se me abrió la mente para poder decir, venga, yo puedo tener la empresa nacional más grande o puedo ser el dueño de una multinacional donde hay un mercado que no existe. Claro. ¿Me entiende? Entonces, yo tengo competidores, sí, hoy tengo competidores en el mercado, pero tengo un modelo de negocio que es casi que único, porque no hay, o sea, los competidores que han salido de mi misma compañía, gente Claro. que ha aprendido el modelo y lo ha querido copiar y pegar, pero es un modelo que arranca de cero y que empieza a crecer y empieza a crecer gracias a que la mente de la persona, del presidente, en este caso mía, se abre y empieza a ver eso con facilidad. Cuando yo empecé a verlo con facilidad, pues tal cual, empezó a ser fácil. Pero lo más complicado es que usted vea eso con facilidad, porque obvio, uno dice, no, pues dígame usted cómo va a abrir una oficina. Claro. La segunda oficina que yo abrí, la abrí en Bruselas. ¿Y dónde queda eso? En Bélgica. Bélgica. Entonces yo dije, bueno, oficina en Bélgica. Y me hice socio de una mujer de padres mexicanos con mamá belga y empecé a hacer lo mismo. Entonces ya al cabo de 2 años tenía oficina en Alemania, tenía una oficina en Bélgica y tenía oficina en Colombia. Y ahí ya me di cuenta, pues imagínense, si ya pasé al otro lado, llegué a Europa, pues ya hacer todo en Latinoamérica es mucho más sencillo y empecé a asociarme y empecé a conseguir personas para esto y así empezó el crecimiento. Pero lo más difícil es que a usted le quepa eso en su cabeza. Claro. ¿Cómo empieza esa parte? Lo digo porque, bueno, yo digo que un vendedor, especialmente en esa primera venta, para cobrar más de lo que una persona gana mensualmente, hacerlo en una sola venta, eso rompe la mente o el paradigma de algunas personas. Por ejemplo, cuando yo soy ingeniero de República Dominicana, cuando me gradué trabajaba como ingeniero, ganaba $350, $400 mensuales. El yo pensar que voy a cerrar una venta de 2.500, no me lo creo. Es decir, me rompe. Es decir, ¿cómo puede ser que en una conversación de 1 hora yo termine haciendo casi lo que yo me gano en 6 meses? Si no me cabe en la cabeza eso. Bueno, de pronto yo creo que a mí me pasó algo interesante y es que yo antes de estar en este negocio fui vendedor de DirecTV. DirecTV era una empresa satelital, creo que todavía existe, Sí. pero era televisión satelital muy costosa. La gente que tenía DirecTV, yo recuerdo que ponía la antena al frente de su casa para mostrar que tenía DirecTV porque tenía capacidad adquisitiva para tenerlo. Sí. Entonces, yo creo que eso a mí me sirvió porque me di cuenta que había un mercado de gente que pagaba por un servicio muy costoso y que no les importaba el dinero. Entonces, mentalmente, yo empecé a pensar no con el bolsillo mío, sino con el bolsillo del cliente. Claro. Y no asumir que como yo no tenía el dinero, pues el cliente tampoco. Y eso es lo que le pasa a muchísimos vendedores. Muchísimos vendedores dicen, yo vendo un producto de $100,000. No, pero ¿cuándo lo voy a vender si $100,000 es muchísimo dinero? Pero de pronto para ese cliente no es tanto dinero. Claro. Para uno en el momento seguramente sí, pero para el cliente no. Cuando uno cambia esa forma de pensar y se da cuenta que sí se puede, que sí hay clientes, que hay gente que está dispuesta a pagar, pues ya tiene uno que pensar es con el bolsillo del cliente y no con el bolsillo de uno, y ahí se rompe todo eso y empieza usted a verlo muy fácil. Y si ese clip del episodio de Actitud Millonaria te ha gustado, dale click aquí para ver el episodio completo. Y si tú quieres aprender cómo generar ingresos a través del internet utilizando un sistema de ventas que ya está comprobado, que hoy en día ha ayudado a mi padre a hacer más de $200,000 en comisiones personales en los últimos 12 meses, que ha ayudado a Jorge desde Paraguay a hacer hasta $20,000 mensuales, a Matías de Argentina y a Karen de Chile hasta hacer $1,000 en un solo día, y a cientos de otras personas a hacer exactamente lo mismo, dale click aquí para un entrenamiento completamente gratis que te explica más a fondo cómo te puedes convertir en un vendedor digital certificado.